Y bueno, para los que están en sus casas también, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que poco se conoce o sobre glándulas paratiroides en patología endócrina. Voy a tratar de dar los nuevos conceptos de lo que es enfermedad proliferativa paratiroidea y cuál es nuestro rol en el diagnóstico como patólogo. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de enfermedad proliferativa paratiroidea, englobamos un espectro que empieza con los cambios hiperplásicos, el adenoma e incluso el carcinoma de paratiroides, y todo esto se traduce desde la histología a la fisiología con el síndrome de hiperparatiroidismo, que es una alteración metabólica cuya característica principal es el aumento de la hormona PTH, la hormona que secreta de glándulas paratiroides. Eso se traduce, además, clínicamente con alteraciones en el calcio, y a veces puede ser normal, podemos tener la PTH elevada, incluso en caso bajo normal, y clínicamente se definen tres tipos de hiperparatiroidismo: el primario, el secundario o el terciario, que ahora vamos a adelantar de qué se trata. Pero lo importante de tener en cuenta es que los hallazgos intraoperatorios, el nivel de PTH, tener la información del número de glándulas afectadas, es muy importante para un diagnóstico correcto. Enfermedad proliferativa, antecedente familiar de enfermedad paratiroidea, ¿qué sabemos de las imágenes, sobre todo de las imágenes captantes, con cetamil y otros marcadores por medicina nuclear, las alteraciones bioquímicas y patológicas, y teniendo en cuenta lo importante es que tanto el peso como el tamaño de las glándulas en la macroscopía, todo este conjunto define un diagnóstico integrado. Es decir, que no solo se trata de la morfología en sí, sino de la correlación con todas estas variables de diagnóstico. Bueno, ¿qué es lo importante de saber hoy en cuanto a hiperparatiroidismo y qué nos resalta? ¿Sí? Lo importante de tener en cuenta es que el grado de detección de los niveles séricos de calcio en la población general se correlaciona hoy en día con la tasa de hiperparatiroidismo sintomático. Es muy frecuente que se hagan estudios incluso de screening de nivel de calcio sérico, sobre todo en la población de mujeres posmenopáusicas. Y el aumento de la medición de la PTH en pacientes normocalcémicos conduce a una mayor detección de hiperparatiroidismo primario normocalcémico, y fíjense que la prevalencia no es tan baja en este grupo de mujeres, que puede llegar al 3,4%. Es muy discutido cuál será el enfoque de tratar estos aumentos de mediciones de PTH en los normocalcémicos, porque es cierto que pueden beneficiarse con cirugía para preservar sobre todo el gran impacto que tiene hoy la densidad ósea y reducir los cálculos renales. Pero todavía sigue en discusión cuál va a ser el tratamiento de estos casos, y hoy se sugiere un enfoque individual hasta que tengamos más datos disponibles que aseveren una conducta para todos. ¿Cómo definimos hiperparatiroidismo primario? Es la hormona que se origina en la enfermedad proliferativa paratiroidea de manera autónoma y se manifiesta generalmente como un agrandamiento uniglandular. La mayoría de las veces lo vemos como adenomas, pero en otras veces puede presentarse como hiperplasia multiglandular o carcinomas. En el primario, el nivel de calcio sérico está aumentado, generalmente la mayoría tienen hipercalcemia, y los adenomas solitarios explican casi el 80% de estos casos. Es lo que nosotros frecuentemente vemos, y lo que resalta es, en los primarios, que una sola glándula está agrandada, y en exploración intraoperatoria apenas otras glándulas. Y a diferencia del secundario, en donde el estímulo es otro, existe una alteración
todas las glándulas paratiroides en respuesta a hipocalcemia e hiperfosfatemia, y lo que conocemos como mayor frecuencia de insuficiencia renal crónica, que como causa de hiperparatiroidismo secundario. Hoy está muy de moda el tema del déficit de vitamina D dietética y la anormalidad de la vitamina D, los fenómenos de mala absorción y los pseudohipoparatiroidismos, resistencia a PTAs. Ustedes deben tener caso de muchas veces estas pacientes con déficit de vitamina D dietética vienen relativamente estudiadas y las glándulas paratiroides agrandadas, y a veces los hallazgos en la histología no son submicroscópicos, casi nada, y tenemos problemas para tener un diagnóstico concluyente. Entonces, la deficiencia que se da sobre todo en lo que es manifiesto como secundario, la enfermedad renal crónica, que trae una disminución del calcitriol, un aumento del fósforo, el calcio baja, la PTH aumenta, y ¿quién es el más afectado? Y ese es el sistema que hay hoy en cuanto a secundario, por lo cual se operan estos casos para proteger la masa ósea y la litiasis. Y el terciario se define cuando hay autonomía a partir de un efecto secundario. El efecto secundario se mantiene la hipercalcemia, y estos pacientes con hiperparatiroidismo secundario generalmente son refractarios, y acá lo que ocurre es una expansión clonal, donde pierde el estímulo secundario, adquiere la autonomía del hiperparatiroidismo primario. Eso es lo que puede ocurrir cuando generalmente luego del tratamiento del secundario se hace refractario de una glándula paratiroides, que es en todas las medidas de profilaxis en el tratamiento mental. Bueno, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad hiperplásica, enfermedad paratiroidea hiperplásica? El concepto de que todos tenemos hiperplasia hoy está muy cuestionado. Y esto se debe a que estudios hechos de glándulas hiperplásicas, al igual de lo que hablamos ahora de enfermedad proliferativa nodular paratiroidea, demostró que mucho de lo que llamamos hiperplasia en realidad son proliferaciones clonales en múltiples glándulas. Entonces, esto se ve sobre todo impulsado porque estudios moleculares para evaluar enfermedad paratiroidea, hiperplasias endógenas múltiples, ven que estas proliferaciones, sobre todo en todos los grupos de NEN, se dan de manera clonal y estimulando todas estas demandas. Es por ese hecho que a partir de la nueva clasificación de la WHO, del año 2022, hoy tratamos de no hablar de hiperplasia únicamente en casos de hiperparatiroidismo secundario. Todo lo que se define como hiperparatiroidismo, hiperplasia debido a hiperparatiroidismo primario, lo vamos a tratar de relacionar con el nombre de enfermedad paratiroidea multiglandular relacionada con hiperparatiroidismo primario, pensando en que se trata de adenomas paratiroides múltiples en múltiples. Y esto refleja mucho la patogénesis folicular en estas proliferaciones paratiroides y su frecuente asociación con enfermedades familiares que llega al 25%. De lo que les decía recién, tenemos que cambiar nuestra manera de diagnosticar y referirnos únicamente a hiperplasia paratiroide en los casos secundarios. En los casos que sean múltiples glándulas afectadas, hablar de enfermedad paratiroidea múltiple. Histológicamente, nosotros siempre definíamos la hiperplasia como de dos poblaciones, que podían ser de células principales, las relacionábamos generalmente cuando veíamos hiperparatiroidismo primario relacionados a PEN1 o 2, o clásicas no familiares, y en los casos de hiperparatiroidismo secundario. Y otra forma de histología de hiperplasia paratiroidea era la hiperplasia de células claras, y en nuestra correlación clínica, las primarias no son familiares y no MEN, las MEN están más relacionadas a células principales, no son secundarias, y la gran diferencia es que estas son glándulas muy grandes que superan los 100 gramos en relación a las hiperplasias de células principales. Entonces, todo esto cambia, y hoy tenemos que llamar a estas entidades no hiperplasia, sino enfermedad paratiroidea
multiglandular debido a la alteración clonal que se da. Bueno, la enfermedad paratiroidea multiglandular, ¿cómo se ve macroscópicamente? Hay múltiples glándulas paratiroideas agrandadas, tamaño de peso. Ustedes saben que la glándula normal mide entre 6 y 8 milímetros. Esto es muy importante tenerlo presente en el examen macroscópico y de pesar las glándulas. El peso va entre 40 y 60 gramos. Y cuando esto es superado, tanto la medida como el peso, debe considerarse que se trata de una glándula patológica. Por eso, uno de los mensajes es que la macroscopía también tiene gran impacto en la enfermedad paratiroidea. Y esto, sobre todo, tenerlo en cuenta en estas dos patologías, el déficit de vitamina D y el hipoadenoma, donde las alteraciones son muy incipientes en lo que hace la macroscopía. Y clínicamente, una de las cosas que vemos es que hay una disminución de la grasa del estroma lipomatoso que tiene la paratiroides por un aumento del número de células, y estas células pueden tener una población mixta. En general, en la enfermedad paratiroidea multiglandular primaria hay células principales, también puede haber intercaladas células oncocíticas y células vitales. Y los patrones histológicos incluyen generalmente un patrón nodular más común que un patrón difuso. Otra de las alteraciones que hay que tener en cuenta y que depende del grado de proliferación de la glándula es que existen cambios asociados como fibrosis, hemorragias y cambios químicos. Y esto tenerlo en cuenta en los diagnósticos porque podemos únicamente diagnosticar como fibrosis y considerar la búsqueda de focos de hiperplasia. La hiperplasia, como ustedes conocen en la práctica diaria, puede ser muy difícil de distinguir de un adenoma paratiroideo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Estudiar muy bien la macroscopía, el borde del tejido paratiroideo atrófico o normal para distinguir adenoma de hiperplasia puede o no estar presente. Generalmente nosotros vemos en la histología que en el adenoma está la proliferación nodular y tenemos residuos de parénquima tiroideo normal. Pero a veces no están así. Entonces, este concepto a mí realmente me parece muy útil, y que hay una transición de estas patologías, es que se trata de una enfermedad proliferativa, donde vamos de la hiperplasia, que puede transformarse en un protoadenomatoso y finalmente en el adenoma. Y todo esto apoya en la localidad, y esto apoya el concepto de enfermedad paratiroidea multiglandular y el concepto de adenomas paratiroideos múltiples y cambiar la mentalidad del diagnóstico de hiperplasia. Bueno, otra cosa muy importante es tener en cuenta que la presencia de enfermedad paratiroidea autónoma relacionada con hiperparatiroidismo puede impulsar, cuando uno ve esto, pensar en una susceptibilidad de líneas germinales, es decir, pensar que ese hiperparatiroidismo va a ser primario cuando tengamos un antecedente de enfermedad neuroendocrina múltiple o algún síndrome asociado, y en este caso hay que tener en cuenta que estas glándulas pueden ser asimétricas y pueden ocurrir de manera asincrónica. Esos hiperparatiroidismos primarios recidivantes que se dan en pacientes jóvenes se deben a este fenómeno, que puede comenzar de hiperplasia en una glándula y después tomar otra y presentarse de esta manera. Entonces, cuando hay esta sospecha, las pruebas genéticas son muy útiles para identificar estas anomalías subyacentes y favorecer en estos pacientes el tratamiento y el seguimiento. Entonces, en cuadros en los que tenemos esos hiperparatiroidismos primarios recidivantes en pacientes jóvenes, tratar de pensar y buscar asociaciones con neoplasias endócrinas múltiples, la más conocida es el MEN1, en relación al menín. Esto que cada vez se está estudiando mucho más, el hiperparatiroidismo asociado al tumor mandibular óseo, que ya lo vamos a ver, y sobre todo el que conocemos frecuentemente, la asociación con el gen red y carcinoma glandular de tiroides.
Y la gran novedad es que tenemos un nuevo síndrome de neoplasia endócrina múltiple, que es la neoplasia tipo 5, en donde la mutación terminal es esta mutación MAX asociada a feocromocitomas, ganglioblastomas, neuroblastomas, tumores endocrinos, y también la posibilidad de adenomas paratiroides y otros tumores no asociados a la línea endócrina. Así que hay que considerar todos estos factores ante la sospecha de una causa familiar. Hay que distinguir, o tratar de identificar las formas de hiperparatiroidismo hereditario, del esporádico, y todo esto resulta de una buena correlación clínico-patológica. ¿Cuándo debemos pensar que no es esporádico, sino familiar? En primer lugar, cuando el paciente tiene menos de 45 años, puede tener una mutación de la línea terminal, cuando la enfermedad primaria, hiperparatiroidismo es multiglandular, cuando existen los antecedentes de síndrome de hiperparatiroidismo hereditarios, y cuando veamos múltiples proliferaciones nodulares en el contexto de una sola glándula o en el contexto de enfermedad paratiroidea. Y sobre todo, como les había explicado, la recurrencia de los primarios debido a la afectación asincrónica de las glándulas paratiroides. Y esta es la histología que nos hace sospechar que esto puede ser de la línea germinal o hereditaria. Vemos esta hiperplasia de glándulas, en realidad hoy no la llamamos hiperplasia, sino adenomas clonales que van reemplazando la glándula y que realmente es distinto por estos centros fibrosos que hay de lo que vemos nosotros como secundarios, o sea, los relacionados a generalmente enfermedad renal crónica. Entonces, en estos casos, lo que hay que tratar de hacer son estudios que demuestren alguna pérdida de la expresión de genes relacionados con el fenotipo primario, sobre todo la expresión de menin y los relacionados a MEN1, MEN4 y MEN5, para identificar cuál es la patología. La inmunohistoquímica puede ser de gran valor para sellar esto, y las pruebas genéticas sobre todo sirven. La inmunohistoquímica lo que hace es detectar expresión de proteínas, pero no sabemos si es expresión de proteínas de tipo somático germinal, por lo tanto debemos recurrir a otros estudios como secuenciación para poder ver si realmente se trata de una mutación germinal. Este trabajo a mí me gustó mucho porque en general nosotros no hacemos un diagnóstico muy rápido. Lo pasamos así, a es verdad. No nos ponemos a pensar en todo lo que hay detrás. Entonces, siempre mirar en pacientes jóvenes, y uno puede llegar a hacer una sospecha de MEN1 a partir de esto, y evitar todo lo que viene después de recurrencia y otros síntomas. Entonces, esta sospecha está, en vez de una paratiroide agrandada, que sean más de 2 o 3, esta arquitectura multinodular, tener en cuenta la actividad clonal, ver que es más nodular que difuso, y tratar de distinguirlo y de sellar el diagnóstico. Bueno, ¿y cómo lo vamos a confirmar? Con la pérdida de expresión por inmunohistoquímica de la expresión de las proteínas del meninoma. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que quería transmitirles de lo que es primario y cómo poder llegar ahora a tratar de encontrarnos en un ojo de diagnóstico distinto para poder detectar los casos que puedan ser familiares. ¿Seguimos, no? Bueno, el otro punto de enfermedad proliferativa paratiroide es el adenoma paratiroide. Bueno, el adenoma es una enfermedad que no es muy frecuente, muchas veces se descubre por litiasis renal. Es frecuente, quiero decir que es una enfermedad rara, sintomática, produce litiasis renal y a veces fracturas patológicas, y a menudo puede ser asintomática y se identifica por los estudios que se hace, sobre todo en la posmenopausia, de los niveles de calcio sérico. Y el tamaño del adenoma paratiroide es muy importante, tiene una muy buena correlación con el nivel de calcio y de pienso.
y cada vez recibimos más pequeños y más difíciles de diferenciar entre lo que llamábamos hiperplasia y que ahora es muy común, más cómodo ponerle enfermedad proliferativa, de los adenomas. Y generalmente los más pequeños se asocian niveles séricos de calcio más bajos o normales y hay paratiroidismo leve o asintomático. Las pacientes se someten a mucha urgencia de ser operadas, ¿no? Y hay una gran política de evitar el daño óseo con esto, y fíjense que generalmente recibimos casos con pacientes con micronódulos más chicos, ¿no? Mayores a un centímetro, los adenomas sí se asocian con una clínica manifiesta y una mayor posibilidad de enfermedad ósea o hipercalcemia. El adenoma paratiroideo lo definimos como un tumor, es una neoplasia limitada, compuesta de células bien delimitadas que pueden variar principales, transicionales, oncocíticas y claras. En más de la mitad de los casos, como ayuda mucho el diagnóstico, el borde de paratiroides de apariencia normal, pericapsular. Muchas veces la verdad es que la cápsula no se ve, o se ve una línea y se ve un margen expansivo, y de ahí se dificulta el diagnóstico. Y otra de las causas que dificulta el diagnóstico es cuando hace estructura folicular. Entonces, ahí tenemos que pensar que aunque haga folículos, puede ser un adenoma de paratiroides y no confundirlo con tejido tiroideo. 15% de los muestran enfermedad multiglandular, a veces encontramos 2 o más adenomas claros, y sobre todo en las paratiroides superiores, y son todas por proliferaciones clonales. Puede tener rasgos oncocísticos cuando tiene más del 75% de las células con esas características. Puede haber adenomas de células claras que yo les conté que generalmente son los más grandes. Puede haber lipoadenomas, esto es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos más del 50% de volumen glandular constituido por tejido adiposo. Y esto tenerlo en cuenta porque muchas veces el paciente tiene toda la sintomatología de un hiperparatiroidismo primario y no captan cestamina y van lo mismo a cirugía. Y cuando son de gran tamaño, asociarse a cambios degenerativos, quistes de hemorragias, y sobre todo los adenomas grandes pueden dificultar el diagnóstico. Acuérdense la característica de lo que vemos normalmente, la cápsula fina, el tejido alrededor, paratiroides sin alteraciones y la cápsula sin invasión completa. Otra cosa muy importante es ver que los nidos y cordones sean conceptos finos, no tener atipia, no tener alas de necrosis, y todo eso confirma el diagnóstico de benigno. Bueno, estos son los casos en que puede simular una glándula tiroides, o sea, parénquimo tiroideo, los casos con citoplasma oncocístico, llamado lipoadenoma y el adenoma de células claras, que son las formas microscópicas en que se pueden presentar. Bueno, esto es interesante saberlo porque nos explica mucho de lo que vamos a ver ahora con relación a la autonomía de los adenomas, el adenoma típico y todo lo que viene después. En realidad la célula paratiroidea normal es una célula quieta, que no tiene actividad, y eso se debe a que el sensor capta el calcio circulante e inhibe directamente la secreción de PTH. Dentro de la célula y del núcleo de la glándula, de la célula paratiroidea, tenemos la proteína del retinoblastoma que inhibe el ciclo celular activada, y sobre todo esto, el gen menin, que actúa también produciendo, digamos, la célula esté quieta, inactiva, al reprimir todos los fenómenos de transcripción que se dan a nivel del ADN. Y otro de los puntos importantísimos que están de moda es la vitamina D, la D activada, y fíjense que es un receptor nuclear que activa justamente la proliferación celular. Todo esto ocurre en lo que normalmente se da por la inhibición de la secreción del PTH y el aumento no debido a los niveles de calcio. Cuando el adenoma
se va a producir, se van a activar todas las señales de replicación a nivel del ADN. Y esto se debe a que el sensor de calcio se altera, no manda la señal para inhibir la proteína G que regula la secreción de inhibición de la PTH, y esto hace que la PTH aumenta. A su vez, el gen de menina, la proteína de la menina disminuye, esto libera la activación de las proteínas de transcripción y el ciclo celular, y la vitamina D también no va a actuar a nivel de su receptor nuclear, y de esa manera se activa el ciclo celular y se produce la proliferación autónoma de las células. En cuanto a neoplasia paratiroidea, teniendo el concepto anterior, hay algunos cambios nuevos en cuanto a la nomenclatura. Tenemos que diferenciar el tumor paratiroideo benigno o adenoma paratiroideo, el tumor paratiroideo atípico, que en realidad va a reemplazar el término que venimos usando de adenoma paratiroideo atípico. Ahora no lo llamamos adenoma, sino lo llamamos tumor paratiroideo atípico, y esta es la novedad, un poco el eje de la charla, es hablar de las neoplasias paratiroideas deficientes de parafibromina, que incluyen todo el espectro, adenomas de paratiroideo, tumores paratiroideos atípicos, carcinoma paratiroideo, que muestran ausencia completa de la inmunoreactividad nuclear de esta proteína, la parafibromina, que tiene grandes implicancias como factor pronóstico. La neoplasia paratiroidea que muestra estas características citológicas y arquitecturales atípicas, la vamos a llamar tumor paratiroideo atípico. Y aquí vamos a llamar cuando ese crecimiento que vimos en la diapositiva del adenoma comience a ser más trabecular, que quiere decir que esté separada por septos fibrosos, esos septos fibrosos sean claros y nos dejen nidos aislados de células, que aparezcan alteraciones nucleares, no sea tan monomorfo, haya atipia, pero no es necesario que exista invasión de la cápsula. Es decir, tiene que carecer de la invasión vascular perineural y de estructuras adyacentes o metástasis, porque si no, esto atípico se transforma en carcinoma. Puede haber necrosis coagulativa, y las mitosis pueden aumentar a más de 5 por milímetro cuadrado por un Ki-67 de más del 5%. Esto se considera hoy una neoplasia de potencial maligno incierto, y cualquiera de estas características hace el diagnóstico de tumor paratiroideo atípico, una o varias sumadas. En el hospital, hace bastantes años, serán 10 años, hicimos este primer trabajo de neoplasia paratiroidea de potencial maligno incierto. Nos atrevimos a llamarlas así sin que sepamos una que iba a llamar así por nuestros resultados, por eso fue, y se dividieron en que cuando exista alguno de estos criterios asociados a malignidad, pero no absolutos, podríamos llamar a estos tumores atípicos. Entonces, ¿qué considerábamos asociado? Que invasión capsular sin extensión a tejidos vecinos, actividad mitótica más de 5 por 10 campos, bandas fibrosis, necrosis, planchas monomorfas, atipia y macronúcleos. Entonces, comparamos y revisamos cuántos teníamos en el servicio, 3 casos sobre 200 piezas de precisión paratiroideas en 5 años. Fíjense que esta cantidad, sobre todo, no se refieren a adenomas, sino se refieren a lo más frecuente, que son hiperplasias secundarias. El motivo de consulta en todos los 3 casos fue hiperparatiroidismo severo, con dolores óseos, hipercalcemia, distiasis, muy manifiesto, con unas PTH también altas, entre 900 y 1200, y macroscópicamente se observaba la glándula aumentada con un peso de 15 gramos y un promedio de más de 4 centímetros, y el aspecto del nódulo no era un nódulo homogéneo, sino que esos septos fibrosos daban un aspecto multinodular. Si vemos acá la histología, esto es lo llamativo, la alteración nuclear
los septos fibrosos, y una cápsula engrosada, pero sin signos de invasión completa. Y en nuestros resultados, lo más frecuente, y eso les dejo de mensaje, cuando ustedes tengan tumor encapsulado, neoplásico, en la paratiroides, fijarte en el estroma fibroso. Y esa es una muy buena pista para el diagnóstico de adenoma típico y sobre todo relacionado con el clínico. Estas bandas fibrosas aparecieron en todo, el patrón sólido también, la mayoría, 75%, la típica en todos los casos, la presencia de la cápsula también es importante, estas cápsulas gruesas pueden ser sospecha de adenoma típico, sin signos de invasión, pero tanto el índice mitótico como el I no fueron concluyentes. Entonces, en este trabajo, que fueron muy pocos casos, porque es poco la presencia de estas características típicas, el adenoma de paratiroideo no solo exige el reconocimiento de los criterios histológicos que sean excluyentes de carcinoma, sino también, para llamarlo atípico, una estrecha correlación con los niveles de FTH en pacientes con hiperparatinoidismo severo. Los tumores paratiroides atípicos pueden ser esporádicos o también hereditarios. La mayoría de estos atípicos en evolución se comportan como adenomas paratiroides que no recurren y los niveles de calcio sérico son intermedios, no llegan a ser los que tienen los carcinomas paratiroides y entre los adenomas. Y el diagnóstico del tumor paratiroideo típico se basa estrictamente en los criterios histopatológicos. En cuanto al inmunofenotipo de las neoplasias paratiroideas, tenemos algunos marcadores que los utilizamos como diagnósticos y pronósticos. Estos marcadores diagnósticos, cuando ustedes tengan dudas de que se trate de tejido tiroideo, cuando hagan patrón folicular o se trate de la paratiroides, pueden recurrir al uso de cromogranina, ocasional, muestran diferenciación con cromogranina a veces con sinaptofisina, son positivos, por supuesto, para PTH, pero si no tienen PTH, el GATA3 ayuda muchísimo y la negatividad para TTF1 que nos descarta. Pero el PAX8, ojo, porque depende si es policlonal o monoclonal, para que podemos considerar un resultado concluyente. Pero con hacer GATA3 positivo y negativo para TTF1 y cromogranina, podemos tener la certeza de que se trate de origen paratiroideo. Conservan la expresión de la parafibromina, conservan la expresión de estos otros marcadores como la escalerina, y en los adenomas atípicos, el I67 puede ser mayor al 5%, superposición entre adenomas paratiroides y hiperplasia carcinoma, el I puede darse todos, es muy limitado el uso, no hemos prestado solo pronóstico, y sí lo que puede ayudarnos mucho para ver si son tumores evolutivos es la pérdida de este marcador que se da tanto en los carcinomas como en enfermedades recurrentes y metastásicas, y hoy la WHO le da un marcador relevante, tal es así que la parafibromina está, cuando se pierde, se expresa normalmente en célula paratiroidea normal, genera alteraciones en cuanto a la estabilidad del genoma, está relacionada con recurrencia, hay inestabilidad génica en cuanto al aumento de mutaciones, y esto se debe a que la parafibromina activa el CEMIC y la ciclina D1, esto inhibe la proteína del retinoblastoma y se inicia el ciclo celular en este inhibidor del ciclo celular. La expresión es nuclear, nosotros tendríamos que ver todo lo que es benigno, expresión nuclear manifiesta, y en todo lo que tiene deficiencia de parafibromina, pensar en que puede ser un tumor con probabilidades de evolución. Entonces, cuando estemos ante pacientes jóvenes con tumores múltiples, identificar que está mutada esta proteína que está perdida, nos puede servir para
investigar, por ejemplo, un síndrome de hiperparatiroidismo mandibular que pueda tener este paciente o familiar, y estamos indicando al endocrinólogo que ese tumor tiene gran capacidad de progresión o recurrencia cancerosa. Esto es lo que podemos ver en la histología. Fíjense cómo se expresa normalmente por inmunohistoquímica nuclear en la glándula paratiroides normal, y el tumor es negativo. O sea que este sería una neoplasia deficiente de parafibromina con potencial evolutivo. Este es el algoritmo que podemos aplicar nosotros para asociar la morfología, la inmunohistoquímica y la secuenciación. Tenemos un tumor que no tiene características atípicas y no tiene criterios de malignidad, entonces ese tumor será un adenoma paratiroideo. A ese adenoma paratiroideo queremos saber si tiene probabilidad de evolución o no. Le hacemos parafibromina por inmunohistoquímica. Si la parafibromina me da positiva, no tiene riesgo de recurrencia y lo sello este tumor sin necesidad de hacer ningún estudio terminal de secuenciación. Si la parafibromina es negativa, vale más la histología. En este caso, tiene un bajo riesgo de recurrencia, y si tiene antecedentes familiares, se puede considerar como un paciente joven hacer el estudio constitucional de la mutación germinal. No es lo mismo tener un tumor con características de tumor paratiroideo típico. Acá la parafibromina positiva nos da un muy bajo riesgo de recurrencia, y esto iría a comportamiento como un adenoma y no necesitamos hacer secuenciación. Pero si tenemos negatividad por la parafibromina, hay un bajo riesgo de recurrencia, y en estos casos sí es importante hacer la secuenciación para ver si esa mutación es somática o si esa mutación es germinal, y de esa manera entrar en un seguimiento. Y en el carcinoma paratiroideo, la parafibromina puede darse positivo o negativa, y en general todos estos tumores, por el alto riesgo de recurrencia, la posibilidad que nos marque el marcador, van a realizar secuenciación. Es cierto este concepto de que muchos consideran que lo que diagnosticamos como un carcinoma de paratiroides nunca lo son, porque no metatizan y comúnmente se cree que son sobrediagnosticados. Pero hay casos documentados que posteriormente metatizan, y estos serían los subdiagnosticados, y los que nosotros podemos tener grandes problemas si no utilizar estos marcadores. Entonces, la mínima sospecha en esas histologías atípicas, la clínica de probabilidad de recurrencia. Y algunos consideran que hay una propuesta de tener un umbral bajo para el diagnóstico de crecimiento invasivo asociado con esta mutación. Y en los adenomas de paratiroides sin características atípicas, la probabilidad de detección de la línea germinal es muy baja. El paciente que sean mayores de 40 años, con tumores pequeños y síntomas leves de hiperparatiroidismo. Es decir, que todo lo que revela esto sería lo que sería conveniente hacer el test de parafibromina por inmunohistoquímica. Pero yo les presento un caso muy relacionado con esto. Se trata de un paciente de 23 años, paciente joven, que no tenía antecedentes personales ni de familiares, eso es muy importante, e ingresa derivado por odontología por tener un tumor en el maxilar inferior de 6 meses de evolución. Miren cómo fue la presentación a través de odontología, luego de una extracción dentaria, crecimiento rápido y posibilidad para alimentarse y descenso de peso. Este es el tumor, evidentemente mandibular, y que por el gran tamaño tenía todas esas alteraciones, y le realizan un laboratorio, y lo que llama la atención es que tenía el calcio aumentado y muy aumentada la PTH. Entonces, sospechando esta alteración ósea de causa secundaria, se realizan algunos estudios como TAC,
donde muestra este tumor que tenía osteólisis, lo ven muy bien, y en el centellograma, se pide que otro estudio complementario, hay positividad para adenoma en la región del lóbulo derecho por 6 milímetros. Y en la ecografía de cuello se detecta en la zona paratiroidea un nódulo de 40 milímetros altamente vascularizado. Entonces, completando ya la clínica de un hiperparatiroidismo, se realizan todos los estudios que hacen para estos casos, sobre todo la radiografía de cráneo, que muestra el típico patrón de aspecto micronodulillar, por osteólisis y una ecografía renal normal. Bueno, ¿cuál fue la conducta? Adenomectomía paratiroidea derecha inferior, que medía 4 centímetros, inspección en el resto de las paratiroides que son normales, y se diagnostica una adenoma paratiroidea de 20 gramos de 4 centímetros de diámetro mayor. Esta es la pieza, no había ninguna alteración macroscópica sospechosa de carcinoma, no tenía adherencias, por eso únicamente se sacó el adenoma, pero en la histología no es una histología muy tranquila, porque presenta nidos y cordones de células epiteliales con una distorsión, los septos fibrosos, algo de atipias nuclear, y se lo diagnostica en esa época adenoma del paratiroideo con patrón sólido acordonado. Bueno, acá está lo que se llama la tensión, el pleomorfismo, algunos citoplasmas, células oxígenas transicionales, y la cápsula no tenía signos de invasión, y el tumor mandibular tenía displasia y osteoitis fibrosa con células gigantes. Acá se ve mejor la célula gigante, tipo osteoplástica, la proliferación histocitoide, focos de osteoitis y displasia fibrosa, con esta fibrosis de las clavículas óseas del hueso joven. Bueno, ¿qué evolución tiene? Disminuye el calcio luego de la exéresis y hacen exéresis del tumor mandibular y el paciente queda muy bien y el diagnóstico final es de tumor mandibular asociado a hiperparatiroidismo primario. Y estos tumores tienen una probabilidad realmente importante de casi el 15% de desarrollo de carcinoma. Entonces, hay que tener en cuenta que estos tumores se asocian a la mutación del gen ubicado en el cromosoma 1, autosómico con mutaciones dominantes, y este es el gen supresor C7 que codifica la proteína de la parafibromina. Esa proteína inhibía el ciclo celular. Y se encuentra justamente mutado en todos los pacientes con tumor mandibular asociado a hiperparatiroidismo. Hay que tener en cuenta que a veces la secuenciación no confirma la delección, la mutación germinal, y lo más importante de todo esto es la correlación de las dos morfologías que tuvimos con el hiperparatiroidismo para catalogarlo como hereditario asociado al tumor mandibular. Pasemos al carcinoma paratiroideo. Lo que quiero resaltar de acá que tiene que ser una neoplasia que muestre algunos de los siguientes signos. Antiinvasión es lo más importante, invasión vascular, ya sea formando en la pared de los vasos o trombos asociados, intravasculares. Esto es muy importante de que exista realmente una invasión franca en la intersección del parénquima tumoral y no tumoral, invasión linfática. Esto también es un hallazgo muy frecuente, la invasión perineural o intraneural, pero hay un concepto que tener que tener muy en cuenta, que la invasión maligna local, estructuras anatómicas adyacentes, no significa invasión a cápsulas de la lesión. Es decir, la cápsula invadida no es indicador de carcinoma si esa invasión no se entiende del tejido que está afuera. O sea, no es como en la tiroides, que la invasión capsular indica el carcinoma folicular encapsulado. Acá no, acá tiene que asociarse a infiltración de los tejidos alrededor de la paratiroides. Y bueno, el diagnóstico concluyente es la enfermedad metastásica, ya sea por histología o citología. Entonces acá podemos observar que si bien la cápsula está con algunas lengüetas que entran,
lo más importante es que haya una invasión franca de los vasos para esto diagnosticarlo como carcinoma paratiroides. Hay que tener diagnósticos diferenciales con lo que recién hablábamos, con el tumor paratiroideo típico, con la paratiromatosis. Esto no sé si ustedes vieron el caso, son focos microscópicos de tejidos paratiroides que quedan luego de estos pacientes que hacen hiperparatiroidismo recidivante debido a implantación de tejido paratiroideo lesionado. Ojo, no pensar en eso que es una tendencia de un tumor paratiroideo con características carcinomatosas. Los adenomas con hiperplasias o hiperplasias con alteraciones porque se puncharon, algunos que hacen inyección de etanol que alteran la histología y que pueden simular un crecimiento invasivo, y el diagnóstico, lo vuelvo a repetir, solo se realiza de malignidad con invasión linfovascular inequívoca y extensión fuera del cuello a las estructuras más cercanas, que el músculo esquelético, esófago, en lugar de solo extensión microscópica al tejido adiposo peritumoral. Ojo acá con sobrediagnosticar esto. Bueno, el nuevo concepto de la WHO en cuanto a carcinoma de paratiroideos es que estos carcinomas se asocian como una enfermedad potencialmente hereditaria, el caso que tuvimos recién. Y muchos consideran que los tumores relacionados a tumor mandibular en realidad ya son carcinomas incipientes que pueden llegar a evolucionar. Por eso es tan importante hacer la detección temprana de esta mutación. Bueno, los marcadores inmunohistoquímicos, yo creo que si uno tiene un diagnóstico concluyente, no ayudan, no suman, pero puede expresar pérdida de la expresión de parafilomina, de la decaderina, un aumento del PISA-67, de la proteína P53, y ningún marcador individual es definitivo y las combinaciones a veces pueden llegar a ser útiles. Hay expresión disminuida de los receptores sensibles de calcio. Esta otra proteína se da también a inactiva de la vía de la proteína, si se la está por utilizar en relación a los inhibidores, y la expresión de PDL1 fue negativa en la mayoría de los carcinomas paratiroideos, y se está estudiando la correlación entre linfocitos intratumorales y expresión presente y ausente de PDL1 con el tratamiento de inmunoterapia. Aquí hicimos un trabajo de correlacionar adenomas atípicos con carcinomas, y miren que las diferencias son significativas de lo que está de azul. Las PPH son mucho más elevadas, la invasión es marcada en la cápsula, acá la cápsula es completa, y sobre todo lo importante para el diagnóstico de la invasión vascular, el compromiso ganglionar, y esto es muy importante, que haya persistencia de la PTH postquirúrgica. Entonces, cuando el cirujano dice saqué todo y sigue la PTH elevada, es porque algo quedó ahí y sospechar de que no se trate de carcinoma y volver a evaluar todo. Bueno, estos son todos los métodos de diagnóstico y cómo la anatomía patológica ayuda. Bueno, ahora vamos a ver un poco nuestro rol cuando estamos ante las paratiroidectomías y las relaciones en el quirófano con el cirujano. ¿Qué es lo que sí debemos exigir nosotros? En primer lugar, los datos son imprescindibles para hacer un buen diagnóstico de intraoperatorio. Nos tienen que decir qué hiperparatiroidismo es, si es primario, secundario, tercero, de todo lo que comenté hoy. En segundo, el cirujano les debe decir cuántas glándulas están afectadas, porque las está viendo. Nosotros no estamos adentro. O sea que ese dato es fundamental. Este antecedente también, si se tratan de recurrentes familiares, si hay una susceptibilidad genética o la edad del paciente es muy importante. Manipulación previa, si hubo punción, si se ha lavado de aguja, si ya hay un diagnóstico con PTH, y las imágenes preoperatorias, si tenemos el Sestamibi, y todo esto para encasillarnos en los datos bioquímicos, y lo importante, para hacer la correlación en la medición intraoperatoria de la PTH y la postoperatoria. Creo que acá todos hacemos ya en esta cirugía estas mediciones, porque
¿Cuál es el objetivo del cirujano? Localizar y resecar cualquier glándula paratiroidea. Eso es lo que hace. Entonces, lo que quiere que confirmemos es que sea paratiroides, para eso nos mandan, y algunos esperan del patólogo diferencial un adenoma y una hiperplasia, o bien confirmar el diagnóstico del carcinoma. Hacer todo esto en un corto periodo de tiempo, porque tenemos el tema de la PTH y todo muy apurados para terminar con la cirugía. Este punto es muy controvertido. Yo creo que digamos con certeza de que se trata de paratiroides suficiente para ellos y en general no les cambia mucho que hablemos de adenoma y hiperplasia, pero sí de carcinoma, sobre todo ellos lo ven con la infiltración. Bueno, ¿qué indicadores tenemos importantes? La disminución de la PTH intraoperatoria más del 50%. Eso indica que se ha eliminado la fuente de hiperparatiroidismo y generalmente cuando ellos reciben la PTH intraoperatoria, allí mayor al 50% disminuido, terminan la cirugía. Aunque vean cualquier cosa más, ahí se acabó. Y hay que tener en cuenta que cuando tenemos masas palpables en el cuello de más de 3 centímetros, cuando tenemos un síndrome de hiperparatiroidismo muy evidente, la observación intraoperatoria de herencia es un indicador de alta sospecha de que se trate de carcinoma. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que señalar muy bien cuál es la ubicación, eso es muy importante, porque las recurrencias nos piden esto y se nos está en el informe anatomopatológico, hay unos videos bárbaros, el tamaño y el peso de las glándulas, informar al cirujano, tener en cuenta estas medidas, 3 a 6 centímetros de longitud, más de 100 miligramos son consideradas patológicas, lo normal es que pese 35 miligramos. Hay que tener cuidado de no tratar de buscarla, no quitar la grasa adherida, porque pueden llevarse todo ahí, la paratiroidosis tiene tejido adiposo, o sea, hacer sobre la resección completa y confirmar adenoma de paratiroides de esa manera con la impronta. El examen macroscópico, aspecto externo, color, consistencia, y esto es la impronta citológica o corte por compleción. Identificar el tejido paratiroideo, como explicaba al principio, suele ser suficiente para el tratamiento intraoperatorio y correlacionarlo con que la PTH disminuyó y terminaría todo. En nuestro hospital no hacemos corte por congelación porque tenemos miedo de que quede todo lo que tenemos que estudiar en el tejido, en el corte, lo tengamos que estudiar después, y sí hacemos citología. Citología le creemos más, o hacemos más que cortes por congelación. Fíjense en este trabajo, donde se valoran 64 improntas de exploraciones paratiroides, todos fueron identificados correctamente, y esto ya fue hace muchos años, en el año 75, donde le dan muchísimo valor a la impronta intraoperatoria por la identificación de glándulas paratiroides. ¿Cómo es la citología paratiroidea? Resulta medio complicado a veces diferenciar si realmente el tiroide o paratiroide o gánglios linfáticos. Es una cuestión de experiencia y de mirar mucha citología intraoperatoria de impronta. Pero en general muestra células individuales y dispersas. Ya vamos a ver algunas imágenes como pequeños grupos. A veces los núcleos son muy monomorfos, con formación de acinos. Los núcleos, fíjense que son más grandes que un linfocito, bordeados por escasos citoplasmas, y en fondo del invento se ve el citoplasma. Generalmente se lo ve muy bien. En cambio, para diferenciar de tiroides, que muchas veces mandan tiroides en vez de paratiroides, hay que tener cuidado porque ahí sí no baja la PTH y siguen mandando, y cometemos el error de decirle paratiroides a veces y cierran y después no cambió nada, y ahí tenemos toda la responsabilidad. Generalmente son células muy similares a la morfología, pero son más organizadas en láminas. Exhiben más variabilidad nuclear y generalmente se acompañan de coloide y fosfato. Y el ganglio, bueno, esto es realmente mucho más fácil cuando hay linfocitos, leucocitos, que son ganglios reactivos,
y que los linfocitos son polimorfos. Bueno, esto sería una impronta de la paratiroides. Ven que sí se ve citoplasma, son muy uniformes las células, esto es más grande que los linfocitos, y este también, el fondo hemático, hay una pseudoagrupación acinar, a veces presentan este aspecto microfónico. Muy bien. Y ya terminando, ¿qué es lo importante de recalcar hoy en cuanto a la relación con la inmunohistoquímica en paratiroides? Yo creo que lo más importante es hoy en día ver si un tumor, un adenoma, y un adenoma con sospecha de que pueda tener el riesgo de recurrencia, ver si tiene por inmunohistoquímica la pérdida de la parafilomina, porque le cambiamos toda la historia a ese paciente. Si tenemos dudas de la histogénesis, si tenemos PTH utilizamos, o si no TTF1 y GATA3. En cuanto a tejido benigno y maligno, estos marcadores, lo más importante también es la parafilomina, el TIE relativo y los otros marcadores que pueden tener algunas mutaciones y estar asociados a carcinoma. Y luego de la patogénesis vimos que todo tiene que ver en la relación de la pérdida de la parafilomina con la activación de la ciclina, la pérdida de la sensibilidad del receptor del calcio que produce proliferación celular, el microambiente tumoral y lo que se está estudiando hoy, todo lo que hace al PDL1 en relación a los linfocitos linfáticos. Entonces, como conclusión, enfermedad proliferativa paratiroidea incluye enfermedad paratiroidea multiglandular, neoplasia, tumor paratiroideo típico, neoplasia paratiroidea deficiente de parafilomina grupo 2 y el adenoma y el carcinoma paratiroideo. Bueno, todo esto está muy relacionado entre sí, todos van a ser un espectro continuo, hay que tratar de detectar cuáles van a evolucionar y cuáles no, tratar de identificar las poblaciones de riesgo y sobre todo por el pronóstico de evolución de estos pacientes. Bueno, ese es el mensaje de estudio en paratiroides, espero que le haya sido útil y lo vean en su página. Bueno, ¿preguntas? ¿Sí? ¿No? Cuando habla usted de la fibrosis del tumor atípico, Sí. habla de la fibrosis a nivel En el estroma. Bueno, nosotros siempre tenemos que seguirle para que nadie no me hiperplasia. Por eso nos movemos y justamente tengo un caso que me surgió como una duda, porque el paciente tiene hiperparatiroidismo y el cirujano manda una glándula de paratiroides muy chiquitita, que le confirmó por citología que es una paratiroide, pero no era por el tamaño lo que ellos le captaban por imágenes. Entonces yo tengo, después lo vi por diferida, es una paratiroide normal esa. Tiene tejido adiposo, muy chiquitita, no tiene ningún cambio. Y después me mandaron para intraoperatorio otra glándula que tenía 9 milímetros y macroscópicamente era multinodular. ¿Sí? Y ahora yo la veo histológicamente y la veo como multinodular concepto. ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad tiene el paciente? Bueno, eso hay que sospechar de que se trate de hiperparatiroidismo primario a veces, por esa multinodularidad que se da y que sean múltiples microadenomas y que sea clonal, y si es primario más todavía con esa histología y tratar de definirlo con la clínica, la posibilidad de que sea familiar de acuerdo a la edad de los otros. Por eso le consulta, porque usted menciona esas características, que a mí me daba la epidemiología de patrón fibrosis y es una hiperplasia, porque, bueno, hiperplasia que no se nombra más, porque la otra glándula está normal. Porque acá en este caso yo lo que veo, tengo dos glándulas, una veo que está normal y la otra tiene un patrón de adenoma. Eso es lo que ocurre. El tema, el valor, o sea, el concepto de la charla es que es una enfermedad proliferativa evolutiva. Entonces, no nos tenemos que centrar tanto en tratar de hacer diagnósticos tajantes de lo que llamábamos antihiperplasias, que son microadenomas juntos todos, de adenoma, y en esa diferencia entre dos, lo importante es decirle si hay alguna característica que a vos te haga sospechar de que hay que hacer otros estudios complementarios para la diagnóstico.
Esa es la cuestión. Ahí estamos, ¿no? Habría que ver la edad, los otros factores que tiene, y el control, y seguir estudiándolo al paciente, ¿no? Que no se cierre. Esa es la cuestión. Doctor, el hiperplasia no lo usa más ni siquiera en el preparatorio secundario. Secundario sí. Sí. No, ahí sí. Pero en estos primarios no. No, porque ya no va ese término. Y teniendo en todo el background de que son clonales, muchos creen que esto es terminal, que no es somático, y que son pacientes que te están haciendo un indicador de una enfermedad neuroendocrina a veces múltiple. Así que catalogarlos como hiperplasia es como que hoy hay que tener cuidado. Y tenemos esta posibilidad de hablar de enfermedad multinodular para tiroides. Sí, esa es la cuestión. Hoy de cambiar un poco la terminología. Hay que entrar en todas estas posibilidades. ¿Hay alguna pregunta más afuera? Yo quiero una consulta. ¿Ya está la elección del PTH? Sí, el hospital sí. Pero nos mandan todo. Bien, pero no, digamos, no en el momento, sino en el operatorio. Lo que hace es el preoperatorio tiene que estar en medio. Cuando saca las plantas y inmediatamente se hace la imagen y detecta o saca sangre y hay imagen. Si tiene mucho más del 50% de la y ahí también toda la situación. Pero tenemos que llegar a la PTH muy importante. Dentro de ese humano me comentaban cuando hay una denuncia y la dirección de una pregunta siguiente. Que tienen miedo que pase lo otro, que quieren ir por fuera. Así que no lo hacen en general, seguían por los más tópicos y porque ahora tenemos. Antes sí hacían eso, pero el marcador bioquímico es cierto que sí. Y la zona más popular de vasos sanguíneos ya tiene suficiente energía como para hacerse separada de la linfática. O sea, como... Sí, si un vaso invadido claramente, que tengas, además que te ayude el hecho de que haya fibrina y adherencia de las células al endotelio y toda esta historia, son agresivos y lo vas a ver claramente, porque el carcinoma de paratiroides es muy agresivo, muy recurrente y el paciente no. Así que generalmente lo diagnostican así. No. Los que tuvimos atípicos evolucionaron, la verdad, como adenoma, porque sacaron a todos y no había ningún criterio de malignidad. Entonces, bueno, yo no vi, pero el carcinoma te das cuenta en el acto por la regeneración que hace una recurrencia altísima inmediatamente y los niveles son cada vez más altos y las imágenes también ayudan y van a de nuevo a explorar y se diagnostica la recurrencia infiltrativa clara. Sí, ese es el tema. ¿Uso la parafluorina en Argentina? Nosotros en el hospital empezamos a hacer. No tanto. No. Y hacemos en lo que ahora hemos hecho un multitaco de todos estos atípicos que hemos diagnosticado, más los carcinomas y algunos adenomas. Así que le estamos viendo. Hay que tener cuidado porque no es un marcador muy fácil. Pero tenés la posibilidad de tener un otro testigo que es la paratiroides que está alrededor. Entonces ahí tenés que ver la expresión. Si está expresado el tumor, no hay pérdida. Como mostrar la foto. Si el tumor no tiene expresión del testigo, sí es mejor testigo. Sí, estamos usando estos casos que hacen recurrencia o que son pacientes jóvenes o que siguen menos asociados a esto o que se diagnostican como atípicos. Eso sí les
sí. Y si el hiperparateleísmo fue muy severo con una frecuencia muy alta y no te crees que le pongas adenoma seca, eso te pide. ¡Pum! Y todo, te diagnostiqué adenoma si la paras que no. Esos son los casos. Sí. Acá hay que tener cuidado porque no sé si les pasa a ustedes, cada vez las paradas que son. Y cualquier paciente que tiene alguna alteración, a veces son deficiencias de la y bueno, y ahí nos ponemos en darte de si vos te pasó de normal o qué, ¿no? Y vos estás en la duda. Y siento él o siento no es donde sacar, y uno tiene que porque después no. De básico. Sí, no saber cómo. No, hay que protegerse en eso, ¿no? Usted cuando habla del criterio de Mala, que es importante, el nombre de la tipía, pero sabe que también la tipía neurológica, que usted considera como criterio de tipía. No, eso es franca, pero lo más importante pero lo más importante en el artístico es te va a distorsionar todo. Porque normalmente somos muy laxos, casi todo es celular y ven la transición, a veces principal, transicional, qué sé yo. Pero cuando vos ves que se comienza a organizar en ese trabajo, la gente y todo, ahí abrelo. Y tiene ese efecto de típico. Y ese sí tiene que hacerse la parte. Ese sí. Ese sí. Entonces está la cuestión de protección del documento. Bueno, sí, ese tema de la evaluación. Bueno, muchas gracias. Bueno, La vice. bueno, muchas gracias por la charla, a lo mejor nos haga. No, bueno. Y Voy a la cámara. y por la tutoría que ha sido muy útil para todos, por el nombre de la sociedad, la de Córdoba, le queremos dar Muchas gracias. Unas de la noche, espérenme, no. Gracias. La invitación muy buena, pero es una charla, ¿eh? Bueno, pasamos por Cafazate y seguimos. Sí. Gracias. Bueno, Gracias a gracias. usted por la asistencia y bueno, vamos a hacer el sorteo. Sí, porque ya va a estar uno. Vicky Sánchez. Sí, no, número no. Fíjate, sí. Vamos a sortear ahora. Vamos a sortear Sí, por inclusión en la jornada. Acá están los ganadores de los casos de agosto y de septiembre. Cuando ponga los pasos, Valero no podés. Bueno, ganadora es Erika Fabre. No va. ¿Está conectada? No, sí, no, otro, es de la comisión. No se puede. Es de la comisión, ponemos el caso. Ahora sale Andrés Pamiola. Claro. Becky Sánchez. Participar. Comisión Participar en activo de la comisión. Granados. Granados. Bueno, Bien. El ganador. Entonces, Pero vamos a por mail.
Negra, ¿no? No. La Agus, de Córdoba. No. No, Agus de Tirado. Agustados, dice, no sé. Sí, Agustina, de Córdoba. Al 35, ¿no es cierto? ¿Todos tienen número? Por favor. El 26. Bueno, no se queda otra. Bueno, concluimos. Muchas gracias por venir. El aguante hasta ahora es difícil. Bueno, vamos de a poco en la presencialidad, tenemos la posibilidad de lo híbrido, así que bueno, saludos a todos, no sé si Cortés está. Gracias a Saludos a todos los que todos. están del otro lado y nos vemos ya en la jornada. Gracias a todos. Gracias. Bueno,